Bueno, en esta ocasión les voy a leer un cuento del escritor cubano Leonardo Padura. El cuento se llama Adelaida y el poeta. Entonces Adelaida sintió un tímido temblor que estremecía su piel. Liberó el rodillo de la esclerótica Underwood y extrajo, satisfecha, la última hora de su última hora. Nunca, en sus años de escritora aficionada, se había sentido tan plena y rememoró, complacida y divagante, los 15 días de trabajo y angustias que le había costado llegar hasta aquella línea final, donde la madre comienza a vestirse de negro antes de que le confirme la muerte de su hija. Mientras escribía aquel relato, lloró, incluso varias veces, mientras escribía, vencida, además, de que sus presuntos lectores sufrieran como ella con esa historia de amor eterno. Ordenó las hojas, revisó la enumeración y las presilló, mientras respiraba el perfume de gardenias fresca que había empezado a brotar de sus reumáticos dedos. Quería meditar sobre el título del relato, pero se sentía exhausta y feliz, y solo deseaba que llegara la tarde para mostrarle la obra concluida a sus colegas del taller literario municipal y, especialmente, al joven poeta que cada 2 meses asistía a una de sus sesiones semanales. Por el momento, pensó, llamaría simplemente Delfina al más querido de sus cuentos. Adelaida intentó olvidar por un rato la literatura mientras se preparaba el almuerzo, pero no consiguió sacarse el relato de la mente. La experiencia vivida mientras daba forma a aquella historia tan triste solo era comparable a los meses genésicos en que llevó en el vientre a su hija Delfina. Puso a hervir las papas y el último trozo de carne que había en el congelador y lloró otra vez buscando el corazón de la traicionera cebolla. El joven poeta al fin pensaría distinto de ella cuando leyera Delfina, y tal vez hasta le pediría el relato y utilizaría sus influencias para publicarlo en alguna revista de la Unión de Escritores. Es que nadie quiere publicar a un viejo desconocido, pero ella era una mujer de presentimientos fuertes, y ahora presentía que, con aquella obra, todo podía suceder, y le molestaba tener que esperar 6 horas hasta el atardecer para enfrentar su trabajo al juicio final, y seguramente absolutorio. Comió despacio, masticando y masticando cada bocado, y decidió acudir al nitrazepam de los días difíciles para dormir el mediodía y burlarse de la ansiedad y el paso amodorrado de las horas. Tomó el somnífero con un vaso grande de agua y se tiró en la cama con un libro de Hemingway. Desde que el joven poeta le habló de la técnica de Hemingway, le gustaba leer aquellos cuentos donde todo resultaba creíble, y se durmió pensando en el rostro del joven poeta cuando la escuchara leer Delfina. La acidez la despertó a las 5. Sentía una araña presurosa instalada en su estómago y se recriminó por haberse acostado después de almorzar. El alusil le dejó un sabor de arena dulce prendido en los dientes, y Adelaida imaginó que aquella poción blanca tejía una red sobre la araña y la envolvía, la dominaba. Se bañó con agua fría y metió la cabeza debajo de la ducha. Quería apartar la opresiva modorra de la siesta y se enjabonó 2 veces y luego permaneció 10 minutos acariciándose en el agua. El agua, sin embargo, comenzó a ablandarle los sentimientos y, cuando iba a empezar a recordar, cerró la llave. Para aquella tarde, Adelaida escogió el vestido malva que estrenó el día de su retiro, en la oficina donde había trabajado desde el año 1940. Sus compañeros le organizaron una fiesta de despedida. El vestido malva era testigo de los excesos que allí se cometieron. Justo en el falso del vestido, por un costado, se apreciaba la sombra tenue pero indeleble del vino tinto que María le había derramado por las piernas mientras cantaba: mi Adelaida querida, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvidos.
Con aquella voz horrible le gustaba aquel vestido. Sus senos vencidos se erguían gracias a las bien distribuidas pinzas, mientras que la caída suave y libre de la tela disimulaba su abdomen prominente. Se sentía mujer cuando se miró en el espejo y empezó a trabajar con su rostro. Parece que voy a ver a un novio, se dijo y sonrió. Como perfume se decidió por el gato negro. Reinaldo observó las figuras que la humedad habían grabado en el techo del cuarto y sintió que se irritaba. Por más gestiones que hiciera y con más gentes que hablara, no había podido conseguir las losas y el cemento que contuvieran las filtraciones. Y pensó que, de seguir así, cualquier día el techo se le caería encima, y no quiso pensar más en eso. El ventilador, puesto en su máxima velocidad, batía al aire contra la brisa que entraba por la ventana, y si no fuera por el techo y por la ingrata labor que le esperaba esa tarde, Reinaldo se hubiera sentido feliz. A su lado, desnuda y tibia, dormía Belkis, con la pereza rotunda que la envolvía cada vez que hacían el amor. Reinaldo estudió las nalgas de la muchacha, donde se dibujaba perfecto el triángulo breve del bikini, y sintió deseos de despertarla para empezar otra vez. Pero el reloj marcaba las 5:30 y dentro de 30 minutos lo pasaría a recoger el carro del municipio de Cultura para la actividad del taller literario, a la que debía asistir en su función de asesor provincial de literatura. Está jodido, poeta, se dijo. Mientras se bañaba, Reinaldo se sorprendió pensando otra vez en el techo. Tener una casa amplia, al menos con un cuarto para los libros y el buró, había sido el sueño más perentorio de su vida, y ahora, cuando doblaba ya por los 30 años, sabía que aquel cuarto de azotea sería, posiblemente, su única y última morada, pero se consoló pensando que, al menos, todavía había espacio para Belkis y para él, y que las mañanas eran tranquilas en su palomar, y de vez en cuando podía lograr allí un buen poema, como ese que escribió sobre los techos y las antenas. Pero Belkis ya le exigía tener un muchacho, y él presentía que aquel niño estaba convencido de su sexo. Podría ser el fin de todo, pues en aquel sofá realmente no había espacio para tres. Gracias, Jerry, se dijo. Cuando salió del baño vio que Belkis se había volteado en la cama y ahora dormía boca arriba, en una pose de ingenua obscenidad. Lamentó no tener allí una cámara fotográfica para salvar el tiempo y el olvido, aquel cuerpo prometedor que le alzaba los deseos, y pensó que irse al taller literario y escuchar los engendros frustrantes de aquellos ancianos aburridos y aquellos locos con manía literaria era todo un insulto a la vida misma que los invitaba a disfrutar de aquella fruta rosada y perfecta que una vez condenó al mismísimo Adán y a toda su maldita descendencia, pensó. Adelaida decidió esperar en la puerta de la Casa de la Cultura. Lo mejor sería llamarlo aparte y decirle que había escrito algo que seguramente le gustaría, pues al hacerlo, Reinaldo había seguido cada uno de sus consejos. Aquel relato, por supuesto, estaba dedicado a él, y ella quería, de ser posible, que lo leyera ese mismo día, y luego, si no es mucho trabajo, que él lo analizara y le dijera qué pensaba del diseño de los personajes, del estilo, del ritmo y de la autenticidad de los diálogos y la belleza del lenguaje. Y no era melodramático, ¿verdad? Pero sí, no daba tiempo para todo eso. Bueno, ella lo podría invitar a su casa, no le faltaban el café ni los dulces caseros, que siempre han sido su especialidad, y puede llevar a su esposa, claro. Me gustaría tanto conocerla, le diría. Adelaida miró el relojito de pulsera dorada y comprobó que faltaban 5 minutos para las 6. Cada martes, a las 6 de la tarde, ella acudía con una fidelidad religiosa a aquellas reuniones de escritores aprendices y leía a sus compañeros y a los visitantes ocasionales sus últimas creaciones, sin pretender jamás que su literatura escapara de aquel marco familiar. Siempre le bastó con su reducido auditorio, a pesar del hipercriticismo de algunos jóvenes amantes de novedosas y frías categorías. Para ella la literatura había sido una reconfortante diversión, pero la llegada de Reinaldo al taller había cambiado sus nociones artísticas, le había dado una fe desconocida, y ahora la anciana pensaba en la necesaria trascendencia
de sus escritos en su posible publicación, incluso, y en las enseñanzas que podía aportar. En fin, había aceptado el reto que le descubrió el joven poeta aquel día en que había leído sus encantadores versos. La literatura debe ser ambiciosa. ¿Cómo se demora hoy?, pensó. Las guaguas pasaban abarrotadas a aquella hora de la tarde y de la calzada escapaban un vapor alucinante y sucio. Adelaida temió por la suerte de su maquillaje, secó con el pañuelito el sudor de sus manos y se mantuvo junto a la verja de la Casa de la Cultura. De lejos, aquella mujer de 62 años, pelo blanco y vestido malva, parecía una orquídea abandonada y trémula. Entonces, Adelaida sintió que la araña de la acidez se despertaba en su estómago y lamentó otra vez la irresponsable idea de dormir al mediodía. Hacía muchos años que no vivía un día tan importante, mucho más importante que el de su jubilación después de 37 años de trabajo, y la acidez pretendía estropeárselo. Tragó en seco, y para burlar la molestia que ahora le subía por el esófago, abrió el file y empezó a leer, una vez más, el primer párrafo de su historia. Delfina llegó en octubre, y yo sabía que el mundo ya sería distinto. Continuó perdida en la lectura, y cuando la pequeña Delfina empezaba a dar sus primeros pasos, un auto se detuvo casi enfrente a ella y recibió la sonrisa entrañable de Reinaldo. Reinaldo, Reinaldo, ¿cómo está usted? La voz de Adelaida era joven y tímida, mientras cerraba el file y observaba al poeta que se le acercaba. Buenas tardes, Adelaida. ¿Tenemos fiesta? Está usted muy elegante hoy, y tomó la mano liviana y húmeda de la que le ofrecía la anciana sonriente. ¿Ya llegaron los demás? Bueno, creo que sí, pero yo no he entrado. Es que llegué ahora mismo, ¿sabe? Y estaba revisando la mecanografía. ¿Qué le parece este calor, eh? Yo acabo de bañarme y estoy empapado en sudor. Suerte que me mandaron el carro, decía Reinaldo mientras avanzaba hacia la entrada de la Casa de la Cultura, y Adelaida calculaba el instante de pedirle un minuto de su tiempo. Bueno, vamos, que se nos hace tarde, y Rosahilda debe estar esperándonos. Él miró las escaleras y Adelaida sonrió, sacándose las manos, y se recriminó por seguir siendo tan tímida a los 62 años. Reinaldo exhaló el humo de su tabaco y observó la nuca perfecta de Rosahilda. El pelo, muy corto, terminaba en un triángulo muy cerrado sobre el cuello, y Reinaldo se preguntó qué habría en ese instante en el cerebro de la asesora literaria del municipio. Reinaldo temblaba solo de pensar que 3 veces a la semana aquella muchacha de solo 24 años, sensible, inteligente, debía recibir un embate de literatura aficionada y repartir consejos a escritores aprendices de las más diversas cataduras, que no querían oír precisamente consejos, sino tener simplemente agentes que los escucharan. Por ejemplo, el poeta surrealista que ahora leía, enemiga jurada del ritmo y la rima, y empeñada en conseguir la poética cotidiana del ama de casa y en relatar, verso a verso, en un largo poema épico narrativo psicológico, según sus propias definiciones, las sinrazones de los huéspedes del Hospital Psiquiátrico de La Habana. ¡Qué faena, poeta!, se dijo y pensó. En los años remotos del taller literario de la universidad, cuando para él la literatura era una fiesta irresponsable y romántica, y se puso en vigencia aquello que si me lees, te leo, y se pasaban la vida desgarrándose poemas y cuentos y fragmentos de novelas, buscando una aprobación de primerizos que ahora le parecía tan lejana. En realidad, añoraba aquellos tiempos en que se conformaba con publicaciones mimeografiadas, y añoraba también a los muchachos con verdadero talento que, de tiempo en tiempo, caían en ese taller municipal para despertar algunos meses después, cuando ya habían ganado todos los concursos locales y se les complicaba la existencia al hacerse ambiciosos y descubrir que la literatura es el oficio más solitario del mundo. Pero este es mi trabajo. Algunos por eso prefieren quemarse, se dijo Reinaldo. Su mente divagaba, lamentando haber abandonado a Belkis, atormentándose con las goteras del techo
y en su giro de sus pensamientos recordó que no había llamado a la editorial para averiguar cuándo llegaban las pruebas de galera de su nuevo libro. Pensó también en el argumento para una película que quería trabajar y, sin notarlo, se sorprendió escuchando al jovencito, con ojos de homosexual aturdido, que leía un cuento incomprensible, plagado de latines y anglicismos baratos, donde, así le pareció a Reinaldo, contaba las aventuras sexuales de un sobrino y una tía en cierta casa de campo estilo Lo que el viento se llevó. Aquello le sonaba a historia conocida. Cuando el jovencito terminó, Rosailda se volvió hacia Reinaldo y él debió aconsejarle al muchacho que escogiera un lenguaje menos críptico para su obra, en aras de una comunicación más efectiva. ¿No te parece, Rosailda? Sí, Ernesto, siguió la asesora. Me parece que a veces las palabras se tragan las ideas y la anécdota, y debes cuidar eso, y también la forma en que hablan los personajes. Pero Ernesto insistió en que ese era su estilo, y no sabía hacer de otro modo, y miró a los demás miembros de la tribu buscando aprobación. Rosailda decidió entonces darle la palabra a Adelaida, y Reinaldo sintió que el corazón, literalmente, se le detenía cuando la anciana abrió el file. Allí había por lo menos 40 cuartillas mecanografiadas a 2 espacios, y él no se sentía con fuerza para resistir una hora de lectura, de aquellos cuentos de cacerías africanas y vuelos sobre los Andes que solía redactar la mujer, que ahora explicaba que le estaba muy agradecida al compañero Reinaldo, o sea, que la vieja me echa la culpa a mí, se dijo, por los consejos que en otras sesiones le había dado y que le debía justamente a él la inspiración necesaria para la escritura de aquel episodio, y les pedía a todos un poco de paciencia, pues su historia no era muy breve que digamos. Sí, paciencia, mucha paciencia, se dijo el poeta. Adelaida también sintió un vuelo en el corazón cuando Rosailda le pidió que leyera su trabajo. Por primera vez sintió un repentino e infinito pudor a mostrar en público uno de sus escritos, y temió que no le brotara la voz. Había perdido en un instante toda la seguridad que lo acompañó desde la mañana en que empezó a escribir su relato, y pensó que sus esfuerzos de tantos días no valían la pena, y que hubiera sido mejor traer, esa tarde tan calurosa, cualquiera de aquellos cuentos fabulosos y divertidos con los que huía de todo en un bote arrastrado por la corriente del Amazonas. Después de haber visitado una majestuosa ciudad incaica donde todavía se desconocía la lejana llegada de Pizarro y Almagro, y se espera, en cambio, el rutilante advenimiento del Viracocha, Adelaida vivía con plenitud aquellas aventuras que su mente pródiga le regalaba, y era feliz a su modesta manera. Pero tuvo que decir, bueno, así, 2 veces, para encontrar su tono de voz, y se volvió a secar las manos, como le sudaban. Entonces Adelaida le agradeció a Reinaldo sus consejos y la inspiración para la escritura de aquel relato, y bajó los ojos hasta la primera línea del texto mientras suplicaba un poco de paciencia. Delfina llegó con octubre, y yo sabía que el mundo ya sería distinto. Aquel año había sido hermoso y feliz, pero jamás pensé que el rostro arrugado y rojo de la niña que me entregaron como mi hija podría agregar tal cantidad de felicidad a mi vida. Empezó a leer y sus temores se esfumaron. Ahora se sentía incontrolable y ligera, y leía suavemente, marcando las comas y las eses, mientras una sonrisa tenue aflojaba sus labios cuando Delfina lloró por primera vez en los brazos de su madre, y luego, cuando aprendió a reír, ella también, y fue creciendo día a día, como una flor maravillosa la que brotaban todos los pétalos. La anciana avanzaba en su historia, y Delfina comenzó a correr entre los presentes, que reconocieron su pelo y su voz, su llanto y sus pasos, pero Adelaida estaba tan perdida en la lectura que no pudo ver cómo sus compañeros se inclinaban para escucharla mejor, ni cómo Reinaldo, que había olvidado por completo su ya maltratado tabaco, seguía los movimientos de la niña que crecía y los desvelos y nostalgias de la madre que, muchos años después, relataba la crónica de aquel amor sin prisa. La primera menstruación de Delfina arrancó una lágrima de los ojos de su madre y de los ojos de Adelaida. El algodón absorbió la sangre viscosa y la madre besó al adolescente,
mientras le recordaba la sorpresa de su propio debut. Adelaida movía ahora sus manos deformadas por los años como si no le bastaran las palabras, y su voz era limpia y atrevida. El reflejo violáceo que se desprendía de su vestido le envolvía en una luz de sueños. Los persistentes ruidos de la calle habían desaparecido y Delfina, al fin, le confiaba a su madre que estaba enamorada. Lo sabía bien porque cada vez que veía pasar a aquel muchacho, se le secaba la boca y las piernas le flaqueaban. Era como una fatiga prodigiosa y festiva. Cuando Adelaida empezó a leer la última página de su relato, Rosahilda tosió 2 veces y Reinaldo mordió el mocho amargo de su tabaco. Ernesto miró por la ventana y la poeta surrealista se apretó las manos. Adelaida lloraba porque la madre de Delfina abría su escaparate de 3 cuerpos y extraía el viejo vestido negro de los lutos obligados. Delfina había salido esa noche para no volver jamás, y la madre de la historia, mórbida por un presentimiento cruel, asumía el fin de su felicidad, que había mensado un mes de octubre, 18 años atrás. Adelaida cerró el file y se secó los ojos. Pensó pedir disculpas por el feo espectáculo que estaba dando, pero no pudo. Se sentía exhausta y vacía, como a la madre Delfina, pero además desnuda ante unos extraños que habían examinado todas sus intimidades. Afuera había oscurecido. Adelaida, al fin, dijo gracias, y se dispuso a escuchar los esperados comentarios críticos. Entonces, Reinaldo miró a Adelaida y descubrió sus pómulos elevados, sus ojos de paloma cansada y las pestañas abiertas como abanicos frívolos, y se dijo que alguna vez aquella mujer debió ser muy hermosa. Se merece un poema, pensó incluso, y recordó a Belkis, muy hermosa ahora, y esperándolo para comer en su cuarto de azotea, y se preguntó por qué estaba acompañando a Adelaida. Tomó a la anciana del brazo para cruzar la calzada, sintió en su mano el calor de la piel suave y ya esponjosa de la mujer. Avanzaron lentamente por una calle flanqueada de mansos flamboyanes. En todas las casas veía la telenovela y todavía hacía calor. Reinaldo necesitaba un tabaco. Es un lindo cuento, Adelaida. Se atrevió al fin Reinaldo. Me sorprendió usted, sonrió, pensando que cuando la mujer terminó de leer el relato y Rosahilda le pidió su opinión, él apenas había dicho que le gustaba el cuento. Se había olvidado de consejos y recomendaciones tontas y, sin saber muy bien por qué lo hacía, le preguntó a Adelaida si podía acompañarla hasta su casa. Claro, Reinaldo, claro, yo vivo aquí cerca, le había respondido la mujer. ¿Le gustaría tomarse un helado?, le preguntó después al pasar frente a una cafetería. Viene bien, hay calor y por las noches me gusta comer algo ligero. Es la vesícula, ¿sabe?, dijo Adelaida, y entraron. La telenovela mantenía a las gentes en sus casas y encontraron un par de mesas vacías. ¿Por qué escribió ese cuento, Adelaida? Ya se lo dije, por usted. Me gustan mucho sus poemas, Reinaldo. Dicen las cosas que uno siente y que uno piensa. Yo leo mucho sus libros y quería hacer algo que le gustara a usted. ¿Qué hay de real y qué hay de ficción en esa historia? Adelaida probó el helado suavemente. Comía solo con los labios y lo hacía con distinción. A Reinaldo le gustó ver cómo movía la boca. No hay nada de ficción. Todo fue así. Bueno, lo recuerdo así. Delfina murió a los 18 años. La anciana asintió. Me hace feliz que el cuento le haya gustado, Reinaldo. Me costó mucho trabajo escribirlo. El joven miró su helado y luego se fijó en las manos de Adelaida. Tenía las manos delgadas, con dedos largos y espatulados, de mecanógrafa retirada, las manos que había escrito aquella historia de amores frustrados. El joven pagó los helados y salieron a la calle. Adelaida llevaba el file contra el pecho, como una colegiala olvidada por el tiempo, y Reinaldo sintió deseos de estar solo. Ojalá lleguemos pronto a su casa, se dijo, y se preguntó qué derecho tenía para incitar a las gentes a escribir sus angustias y desenterrar sus muertos y recuerdos. Tal vez Adelaida necesitaba escribir su historia, pero él hubiera preferido no ser el causante de aquella amarga catarsis. En ese momento le hacía falta encender un tabaco, volver a sus propios problemas, quitarse de encima el fantasma de Delfina. Es al doblar, dijo entonces Adelaida, y Reinaldo estuvo a punto de soltar un menos mal. ¿Va a tomarse un cafecito? Y tengo tabacos en la casa.
los que me dan por la libreta. Se sintió tentado, pero no podía. No se preocupe, Adelaida. Otro día. Ya es un poco tarde y mi esposo me está esperando. Debe estar pensando ya que me fui a emborracharme por ahí con algún amigo o algo peor. Las mujeres somos así, Reinaldo. ¿Y usted no tiene hijos? No, todavía no, dijo y se sintió avergonzado de su falta de paternidad. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Hoy ha sido un día muy lindo y le agradezco mucho lo que me dijo del cuento, y le extendió la mano. Reinaldo tomó la mano húmeda y tímida de la mujer y pensó pedirle el relato para leerlo de nuevo. Tal vez quisieran publicarlo en alguna revista, mire. Pensó decirle, con algunos adjetivos menos es perfectamente publicable, pero desistió y también se contuvo cuando creyó necesario darle algunos otros consejos. Hasta luego, Adelaida, dijo. Cualquier día vengo a tomarle el café. ¿Cómo no, Reinaldo? Lo espero. Adiós. Se despidió la mujer sonriente y dobló hacia su casa. Desde la esquina el joven poeta la vio alejarse, con su vestido malva de los días festivos y su file contra el pecho, y creyó descubrir la silueta de una joven, de unos 18 años, que cruzaba la calle para salir al encuentro de la anciana. Se merece un poema, se dijo Reinaldo. Del escritor Leonardo Padura, Adelaida y el poeta.